La importancia de saber y conocer a Jesús y cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Amén. Y quiero que vayan conmigo al libro de Gálatas en la traducción NTV, para que Dios nos siga mostrando la grandeza que puede hacer en una vida desordenada, golpeada, manchada por el mismo diablo. ¿Por qué? Porque Él es el padre de mentiras que solamente vino para hurtar, matar y destruir. Amén. ¿Se dan cuenta que ese pensamiento, para que yo lo pusiera en acción, no me lo había puesto Dios, sino el diablo? Sí. ¿Saben una cosa, hermanos? Les voy a decir otra cosa, hermanos. ¿Saben una cosa? Cuando yo empiezo a buscar a un varón de Dios para escuchar sus prédicas, yo sé muy bien qué varón de Dios necesito escuchar y debo escuchar. Y me he dado cuenta que Dios ha depositado en mí algo hermoso y precioso que yo no entendía que iba a ser depositado en mí. Pero cuando hoy escucho a un siervo de Dios casi idéntico a la manera y forma de la cual a veces yo fluyo, yo digo, Dios, esa es tu gracia depositada en muchos si deciden creer en ti. Amén. Y a veces, hermanos, podemos estar escuchando esa prédica, viendo esa iglesia o ese templo, viendo a esos congregantes, viendo al pastor que está predicando, y tú por dentro dices, ¿cómo me gustaría estar en un servicio presente en ese lugar? ¿Y sabes qué te lleva a decir eso? Que te gusta la manera en la cual es predicada y enseñada la palabra. Y sabes que encontrarás cosas similares a las que Dios ha puesto en tu corazón. Pero de repente te das cuenta que esa iglesia puede estar en Colombia, Puerto Rico, en otro lugar muy lejos. Por eso dale gracias a Dios que tienes un lugar donde congregarte. Amén. Amén. Un lugar local, tan cerca de donde tú vives. Y no desperdiciar el tiempo de venir simplemente, tomar una silla y sentarte con la peor actitud que puedes mostrar. Y tú piensas que la muestras hacia mí, no. La demuestras hacia Dios. Amén. Por eso recordé muchas cosas. Y yo decía, les voy a compartir a mis hermanos. Y voy a llevar esas fotos. Y después van a ver a este hombre. Cómo estaba yo ya vestido dentro de un templo. Con un pantalón de vestir, una camisa de vestir, una corbata y un saco. Que aunque fuera de segunda, de la tienda Target, de Goodwill, sí, porque hablar de Target ya es hablar de otro nivel. Pero Goodwill era la gente donando su ropa, llevando sus bultos a Goodwill y vendiéndola de a $1, 50 centavos. Ahí iba yo a buscar mi ropa. Mi primer traje salió de ahí, de Goodwill, invirtiendo poco. Pero ahora tenía alguien que invitar. Y era mi pastor. Así es. Pero nunca queremos quitar nuestra soberbia, porque hay algo que nos hace sentir grandes. Y ahí iba yo y veía yo a mis hermanos en Cristo que a veces se ponían un pantalón 2 tallas más grandes que lo que ellos usaban, pero eso encontraron en esa tienda de Goodwill. Pero querían llegar con un traje a la iglesia. Tú cuando te arreglas a una pachanga, ¿sí o no te arreglas? Sí. Cuando vas a un evento de fútbol, no te arreglas. Sí. Te pones hasta la camiseta. Una camiseta original de cualquier equipo te cuesta alrededor de 800 a 1000 y tantos.
Amén. Amén. Pero no puedes vestirte segunda para venir y presentarte delante de Dios. Amén. Amén. Vayamos a Gálatas, hermanos. Gálatas capítulo 2, versículo 1 al 21. Amén. Amén. En la traducción NTV, hablando acerca de cuál es la voluntad de Dios, es esta la que Pablo nos enseña en este pasaje de Gálatas. Versículo 1 dice: luego, digan conmigo, luego, porque pasaron años, hermanos, años para que yo recordara lo que yo viví, lo que yo mismo hice. Y van a pasar años para que Dios te indique qué tienes que hacer nuevamente para seguir llevando el Evangelio. Amén. Es que el cristiano dice: yo ya estoy bien aquí y me siento bien solamente venir cada servicio. De lo demás Dios lo entiende, ¿por qué no me involucro? ¿Es así? ¿Es cierto eso? ¿Que Dios se entiende? No. Lo único que Dios va a entender va a ser lo que vivas en ese proceso para enseñarte su voluntad. Así es. Para hacerte mejorar en tu accionar al llamamiento de Dios para obedecer toda buena voluntad que venga de parte de Dios. Ahí sí Dios mostrará su misericordia y entenderá que solo no puedes. Luego, 14 años más tarde, regresé a Jerusalén. Dios lo mandó nuevamente a un lugar donde él ya había estado. Eso es saber escuchar a Dios para que te revele cuál es la buena voluntad de Él, no la tuya. Porque nosotros nos sentimos bien haciendo las cosas que hasta el día de hoy hemos hecho. Y nos sentíamos bien llevando la vida que llevábamos. Y Él tuvo que venir y entrar e incomodarnos para dejar de sentirnos bien. Quiere decir que cada mensaje te tiene que hacer sentir no cómodo. Porque Dios te va a poner a tal grado de exigirte que hagas algo nuevo para glorificar su nombre. Amén. No digamos que conocemos y sabemos de Dios, si no aprendemos a escuchar cuál es la voluntad del Dios mismo al que tú dices creer, conocer y saber de Él. Así es. Porque muchos se quedan con el yo conozco, yo sé. Pero Dios no solamente se presenta para que tú lo conozcas, sino para revelarte toda su verdad. Amén. Nos vamos a meter, hermanos, en un área de la cual no muchos de nosotros nos va a gustar, y yo me incluyo. Porque me tocaron reconocer muchas cosas cuando conocí a Cristo, cuando llegué a Cristo, necesité reconocer muchas cosas. Y aún, hermanos, recuerdo, mis hermanos, como un día después del servicio, hermanos, llegué a casa, llegué en mi trailer, en mi motorhome, esa pequeña casita movible ahí, y tenía yo mi estéreo y DVDs ahí de esos cassettes de antes, y agarré yo y empecé a sacar esos. Y todavía con una batalla personal, hermanos. Porque yo decía, bueno, este sí se puede ir, pero este no. Este sí se va, pero este no. Así es. Y ahí entendí cosas que para nosotros como hombres se nos hace difícil
renunciar. No me digas que tú ya renunciaste a todo, porque estarías mintiéndole a Dios. Así es. Pero Dios nos va a poner a tal grado de exigencia para que nos muestre su verdad, su voluntad, pero no para hacerla a un lado, sino para obedecer lo que Dios declara en nuestra vida y lo hagamos. Y dice la palabra de Dios: 14 años más tarde regresé a Jerusalén, esta vez con Bernabé, y Tito también vino. Esto nos enseña, hermanos, que la primera vez fue tal vez solo, o tal vez con algunos acompañantes que ahí ya no los menciono. Pero sea con alguien o sin alguien, Dios te revela la voluntad para que la hagas. Y no pongas de excusa: bueno, pero si Él no hace nada, yo ¿para qué la hago? Vean la actitud de Pablo. Dice: con los dirigentes de la iglesia y les presenté el mensaje que predico a los gentiles. Pablo fue con un criterio puesto por Dios. Pero ahí va algo más poderoso. Tal vez esto no era desconocido para el apóstol Pablo. ¿Firmes? Amén. Amén. ¿Por qué? Porque cuando él quiso acabar con todos los cristianos, ¿a dónde fue? Cuando aún él era Saulo de Tarso. Con las autoridades correspondientes a pedir cartas para que no tuviera problemas, ¿cierto o no? Sí, amén. Y pudiera apresarlos y meterlos presos. Sí. ¿Verdad que sí? Pero vean, esa misma actitud ahora hace como cristiano. Es decir, llego a un lugar. Sí, son hermanos, hasta donde yo sé, porque yo ya había estado ahí, pero hace 14 años que yo ya no había visitado ese lugar. Yo no conozco a los dirigentes, no conozco a los líderes, no conozco qué mensaje siguen predicando, ¿cierto? Sí, amén. Bueno, para no faltar al respeto, voy y les presentaré el mensaje que le predico a los gentiles. Amén. Para ver si no hay problema. Pero más adelante lo hace por un propósito. Y ese propósito dice: para que yo no corra la carrera en Vano. vano. Amén. ¿Tú te has puesto a pensar que tal vez comenzaste una vida cristiana, pero tu crecimiento y tu caminar con Dios ha sido en vano porque aún rehusas a sujetarte a toda la verdad? Tu carrera va a ser vana. Así es. Porque un día te cansarás y te irás. Amén. Alaba la iglesia, vamos, digan que es palabra de Dios, hagan algo, porque yo también necesito ser inspirados por los que están ahí. Así es, amén. Amén. Y Dios no quiere que corramos la carrera en vano. Dios no quiere que al rato nuestro acto de salir allá a las calles se vuelva en contra de nosotros. Así es. Hoy estamos en el discipulado, aprendiendo cosas nuevas como hijos de Dios. Amén. Pero ¿qué si el discipulado se vuelve en contra de nosotros? Así es. Porque nada de lo que estamos aprendiendo lo creemos. La actitud que debemos de tener es la siguiente. Eran reconocidos como los dirigentes de la iglesia y les presenté el mensaje que predico a los gentiles. Quería asegurarme de que estábamos de acuerdo. Por eso le dije a mi esposa: espera. Porque esto se habló que íbamos a hacer cosas con un mutuo acuerdo. Porque no queremos hacer cosas que al rato cambie la situación. Así es. Planeamos algo, nos mantenemos en eso planeado. Amén. Amén. Y al rato no quiero
quiero que solamente tú y los niños salgan a pedir fondos allá afuera. De alguna manera todos tenemos que involucrarnos. Así es. Y no quedarse simple hecho en palabras. Día a día estamos tratando de construir algo. ¿Quién? ¿Nosotros? Si Jehová no edificare la casa, hermano, trabajan los que la edifican. Amén. ¿Cierto o no? Amén. No depende de ti, depende de Dios. Amén. Depende de lo que Dios ponga para que tú lo hagas genuinamente, porque esto no es por obligación ni por necesidad. Dios ama al dador alegre, Amén. que sabe dar, que sabe entregarse, porque Dios es el que pone el querer como el hacer por buena voluntad. Ella no quiere que tú le reproches. Señor, yo doy, mira, yo mi tiempo, mira, yo me esfuerzo, mira, yo esto, yo, porque eso se vuelve guerra hasta en el hogar y matrimonio. Yo hago más y mira, tú no haces. Yo subí, pero tú lo subes. Yo esto, ¿sí o no? Así es. Si no lo haces queriendo, entonces tus hechos son del diablo. Amén. Porque al rato va a poner argumentos el diablo para que tú vayas y dile en su cara, dile que él esto, dile que él no ayuda, dile que él no aporta. Porque es así. El diablo está obrando entre la gente que dice conocer a Dios. Amén. Y ahorita vamos a llegar al trasfondo de eso. Amén. Amén. Y dice la palabra de Dios. Quería asegurarme de que estábamos de acuerdo porque temía que todos mis esfuerzos hubieran sido ¿qué? Inútiles. Inútiles y que estaba corriendo la carrera ¿en qué? En vano. Sin embargo, ellos me respaldaron y ni siquiera exigieron que mi compañero Tito se circuncidara a pesar de que era Griego. griego. ¿Se dan cuenta? Sí, amén. ¿Cómo es que trae un beneficio estar de acuerdo todos? Sí, amén. Porque si no resulta que dirían, bueno, es que yo lo puse, es que ahora esto, es que el otro, es que no sé qué, es que no sé cuándo. ¿Saben de lo que está hablando este pasaje? De que había hermanos y entre ellos, pregúntenme quién estaba. ¿Quién? Pedro. Sí, amén. Pablo tenía que pensar en todo. Pedro, por no ganarse enemigos y caerle bien a la gente, dejó que empezaran a enseñar lo de la ley. Entonces Pablo tuvo que preocuparse porque tal vez, y digo solo tal vez, porque la palabra aquí lo enseña, podían oponerse a lo que Pablo iba a enseñar. ¿Tenían el derecho, sí o no? Entonces, cuando tú y yo nos oponemos, Dios no te quita ese derecho, pero tienes que ser muy sabio y muy sabia a qué te estás oponiendo. Amén. Porque si es por tu ego propio, Así es, amén. vete tú y tu ego a la realidad que tú ya sabes que has vivido, pero tú no has visto nada malo en tu realidad. Así es. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Dios fue sacado de Egipto y estudiamos que entre ese pueblo no todos eran israelitas? Así es. Y que la gente, o mejor dicho, que la traducción que leímos los llamaba gentuza. Así es. Y esa gente fue lo que recordó el pasado de la vida que vivían en Egipto. Y lo primero que recordaron era lo que comían en Egipto. Sí, amén. ¿Quieres ser y vivir con tu propio ego? Regresa a tu vida. Porque vendrá a la parte siguiente de este mensaje, hermanos. Y vean el riesgo que tomamos nosotros, los que ya conocemos de Dios. Amén. Y dice, versículo 4, y de ahí pasamos a otro punto, pero manténganse, hermanos, si es que pueden abrirlo en la Reina Valera, suave. Amén. Pero este pasaje de Gálatas lo vamos a venir estudiando en cada punto. Amén. Amén. Versículo 4 dice, incluso esa cuestión surgió solo a causa de unos que Supuestos creyentes. supuestos. Hay supuestos cristianos. Muy bien, hija. Muy bien.
Supuestos cristianos que se vienen a dormir a la iglesia, que están así. Vamos, agárrenlo porque se puede venir y se lastima. Mientras el varón de Dios preocupándose en todo, supuestos cristianos dañando las enseñanzas de Cristo Así es. y convenciendo al mismo apóstol Pedro Amén. de hacer lo mismo. Pero como Dios, y digo esto y lo vuelvo a decir, pero como Dios vio el camino erróneo que estaban tomando los Gálatas nuevamente, dijo: tengo que enviar a un verdadero siervo, disciplinado, con valentía, con autoridad, a que vaya y ponga orden. Amén. Amén. Así es, Amén. amén. Porque Dios lo mandó. Así es, amén. Pablo pudo haber seguido otros años sin visitar o volver a Jerusalén. Amén. Amén. Pero dice: Dios me mandó. Y lo mandó precisamente por eso. Y dice la palabra de Dios, dice: incluso esa cuestión surgió solo a causa de unos supuestos creyentes. En realidad, ¿qué? Falsos. Falsos. Wow, falsos. Entonces, si Dios te va a revelar su verdad, ¿qué quiere hacer en ti? Hacerte un cristiano genuino. Amén. Amén. Para eso Dios te quiere revelar su verdad. Para que ya no seas un cristiano Falsos. falso, que aparenta ser cristiano, pero no está de acuerdo en nada. Poderoso, ¿no? Así es. Poderoso. Algo con un peso de obligación en poder mantenernos en la verdad. Amén. Pedro no era cualquier apóstol, tú y yo sí lo somos. Así es. Pero Pedro le dijo: Dios, y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Amén. Le dio una autoridad que no a todos se las dio, Así es. poniéndolo como la primera piedra en la cual iban a venir las demás. Porque hay un solo fundamento, y el fundamento es Cristo. Él Amén. es la cabeza de la iglesia. Así es. Amén. Entonces tú y yo necesitamos ser trabajados de vez en cuando. Y como dijo mi hermano, a veces necesitamos que vengan otros siervos para que yo también sea enseñado y ministrado. Amén. Orienten mi vida. Hace un día o 2 días le dije a mi esposa: qué difícil es ser tu pastor y el pastor de mis hijos. Porque al menos yo no voy a discutir con mis hermanos, que de repente se les enciende el boiler, ¿verdad? Y sopetamos y contestamos con un sopete. Pero digo, bueno, ellos van a regresar a su casa y yo a la mía. Pero a ti te tengo 24/7 aquí. Y si no te gustó el mensaje, yo te tengo aquí. Tú pum, pum, pum. Qué difícil es. Así es. Pero si tengo que quitar a mis hijos o tengo que quitar a mi esposa, lo tengo que hacer para llevarlos a un crecimiento más grande. El problema es que si no entendemos el mensaje, viene guerra. Pero Pablo dice: me presenté para enseñarles lo que yo les predico a los gentiles, para ver si no había ningún problema. ¿Tú ya estás de acuerdo con lo que se enseña aquí? Amén. ¿O todavía sigues escuchando a aquellos parientes donde dicen: es que él enseña cosas que no son de Dios? Amén. 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 Y dice la palabra de Dios que se habían infiltrado entre nosotros, se metieron en secreto para espiarnos. Amén. Amén. Y privarnos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. ¡Hey, iglesia, pueblo de Dios! Dios te ha dado libertad para que anuncies el mensaje, ¿verdad? Así es. Amén. Pero a Pedro lo esclavizaron nuevamente en ese pensamiento que no era de Dios. Se infiltraron.
O sea, quiere decir que hay gente que viene con conocimiento, pero un conocimiento más que quiere llevarte a ese mismo conocimiento, pero sí tener la autoridad de Dios. Así es, amén. Que son armas del enemigo. Así es, Y que mientras tú te mantengas fluctuante, amén. vas a ser llevado, cautivado de un pensamiento a otro pensamiento y nunca sabrás decidir entre cuál es el verdadero pensamiento, si el de ellos o el de Dios. Así es, amén. Y hemos visto lo que significa la cruz de Cristo. Amén. Y lo que significa es estar juntamente crucificados con Él. Amén. Y decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Ahora lo que yo hago, lo hago por la fe en el Hijo de Dios. Amén. Para que no le estés echando la culpa al ganado, o al esposo, o los hijos a los padres. Pues tú me llevaste. ¿Para qué me llevas? Porque así es. Amén. Amén. Y vamos a llegar a tal grado, maldigo la hora en que te conocí. Amén. Amén. ¿Está conmigo? Para espiarnos y privarnos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Pues querían esclavizarnos. Escuchen bien, mis hermanos. Pues querían esclavizarnos y obligarnos a seguir los reglamentos que Judíos. Y Pedro estaba ahí. Así es. Amén. Amén. Ahí lo dejamos. Después entramos a lo siguiente porque vamos a los puntos siguientes. Escucha bien lo que te voy a decir, iglesia. No hay mérito que tú puedas lograr con tu propio esfuerzo y sacrificio. Haciendo obras. Obras que puedas entregarle a Dios como salvación de tu alma, o riquezas o méritos que le puedas ofrecer a Dios para ser justificado. No hay mérito. Podrás tener lo que tienes, pero la única manera de poder mostrarle a Dios tu servicio es haber creído en el sacrificio de Jesús. Amén. Que así como Él se entregó primero, ahora a nosotros nos toca entregarnos por Él. Amén. Si no, no tendría ningún significado ser cristianos. No tendría ningún significado mantenernos obligados a cumplir un mandato o un reglamento judío si no somos judíos. Seríamos cualquier nación de habla hispana que no tuviera que ver con el pueblo de Israel. Nada de esa promesa fuera para nosotros. Pero como Cristo se entregó no solo por aquellos que decidieron rechazarlo, porque a los suyos vino, pero los suyos no quisieron saber de él. Y como no quisieron, dijo, ahora van a ser humillados, porque voy a tomar un pueblo no siendo pueblo, pero en ellos va a haber más fe de lo que ustedes, siendo judíos, siendo míos, decidieron creer. Ahora me voy a ir a los gentiles y ellos mostrarán más fe de lo que ustedes han mostrado. Cristiano, hermano. Aunque tú seas el único hijo de Dios verdadero y los demás no quieran serlo, tú sigue creciendo. Amén. Y pon el ejemplo a aquellos burlones que se mofan de las cosas de Dios. Pablo dijo esto hablando de las obras de la ley, porque la obra de la ley es mérito propio, no siendo entregado genuinamente a Dios por amor y obediencia. Santiago capítulo 2 versículo 21, NTV dice de esta manera: yo no
tomo la gracia de Dios como algo sin sentido. ¿Sí lo tienen, hermanos? Santiago 2. Santiago capítulo 2, versículo 21. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿No recuerdas que nuestros antepasados, NTV, gloria a Dios. Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? TLA. Alguien que lo busque, TLA. Moviditos porque el Espíritu de Dios La confianza que Abraham tuvo en Dios se demostró con todo lo que hizo, y por medio de todo lo que hizo, su confianza llegó a ser perfecta. Gloria a Dios. Conocer la voluntad de Dios para mi vida es predicar y enseñar el verdadero evangelio de Jesucristo. Amén. Amén. Si de alguna manera Dios quiere enseñarte y llevarte en esa verdad, fue la verdad que Dios le llevó de nuevo después de 14 años, Pablo, para enseñar lo que era el mensaje a los gentiles. El mismo mensaje que es para los gentiles es el mismo mensaje que es para el mundo entero. Que Cristo fue crucificado y que resucitó al tercer día. Amén. Y que así como Cristo resucitó, así tú y yo también resucitaremos juntamente con Él. Amén. So, tú no puedes decir, bueno, conozco a Dios, y tus obras siguen siendo obras malas. Así es. Amén. Así es. Amén. Cuando yo no le digo a la gente cuál es el costo de ir en pos de Jesús, yo estoy formando a un montón de gente religiosa. ¿Cierto o no? Amén. Porque tú vienes de ahí. Yo vengo de ahí. Todos venimos de ahí. Amén. Usa lo que Dios te dio. Amén. Y dile a Dios, Señor, multiplica. Amén. Amén. Multiplícalo, Padre. Porque necesito estar aquí donde tú estás. Amén. Pero las cosas que el mundo nos afana para poder sobrevivir, esas también, Señor, tenemos necesidad, pero no para que nuestra vida sea atada en ello, sino al contrario, para darnos cuenta que sin ti no podemos hacer nada. Así es. Amén. Porque aunque el mundo gira y dice, hay poder, están muriendo cada día y no te han conocido. Amén. Así es. Pero si tú me mantienes con lo necesario, aquí estaré, Dios. Amén. Dependiendo de ti en cada momento y en cada situación. Amén. Amén. Vuelvo a repetir este punto, hermanos. Cuando yo no le digo a la gente cuál es el costo de ir en pos de Jesús, estoy formando un montón de gente religiosa, Amén. no convertida. Estoy formando gente con conocimiento, pero no a gente transformada y cambiada a través del conocimiento de la verdad de Jesús. Amén. Claro ejemplo nos dio Jesús cuando llegó a la tierra. No es que era desconocido lo de Dios, era conocido. Porque donde llegó Jesús no fue a México. Donde llegó Jesús no fue a Brasil. Donde llegó Jesús no fue en el Gabacho. Fue en su pueblo. Amén. Y para ellos Dios no era desconocido. Amén. Pero era un montón de gente religiosa. Así es. Que caminaba con conocimiento, sabiendo y conociendo de Dios, pero no haciendo lo que Dios mandaba que hiciera. Así es. Entonces tú tienes una responsabilidad grande, como lo que Pablo fue a hacer en Gálatas. Enfrentar
enfrentar a todos aquellos que se meten astutamente para convencer aún nosotros, los elegidos de Dios. Amén. No te dejes convencer por el mundo. No te dejes convencer por tu vecino. No te dejes convencer por lo que viste, come o anda. Convéncete por Dios mismo. Porque cuando Dios muestre su grandeza en tu vida, todo lo demás vendrá por añadidura. Todo, 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 todo. Y no va a haber necesidad de que tú lo pidas, porque Dios ya sabe de qué tienes necesidad. Amén. No te desenfoques, Así es. porque cuando te desenfocas, quien más pierde no es el de al lado, no es el mundo, eres tú. Así es. Porque el mundo no tiene lo que tú ya tienes. Amén. Al contrario, él quiere arrebatar lo que el Hijo de Dios y lo que el cristiano ya tiene. Amén. Amén. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿A qué se refería Jesús? Vamos a Juan capítulo 8, el Evangelio de Juan, hermanos. Evangelio de Juan capítulo 8. Aleluya. ¿Cuántos están gozando, hermanos? Amén. Evangelio capítulo 8, versículo 31 al 38. Reina Valera 1960 dice: dijo entonces Jesús a los judíos. ¿Sí estoy bien ahí, hermanos? Yo hablo lo que he visto. Juan 8, 31. Dijo entonces Jesús: Gloria a Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Vamos a poner un alto ahí, hermanos. Le está hablando a gente que creía o decía conocerlo a él. Amén. Los discípulos dijeron en una ocasión a Jesús: Señor, muéstranos al Padre y con eso basta. Jesús tuvo que preocuparse con esas palabras, porque Amén. Jesús identificó que lo que ellos estaban siguiendo era solo una palabra que ellos no habían llegado a conocer aún. Amén. Porque Jesús le responde de esta manera: tanto tiempo he estado con nosotros y dices muéstranos al Padre. ¿Quiere decir que mi verdad aún no te ha libertado? Amén. ¿Sigues engañado y esclavizado? Quiere decir que las palabras que yo he hablado no han venido con un peso de entendimiento. Porque cuando digo un peso, el peso tiene que llegar a tu vida, porque tú eres el responsable de que cause un peso en ti para ser liberado. Amén. ¿Qué hacemos cuando llevamos un peso encima y queremos quitarnos ese peso? Así es. Nos sentimos pesados. Explotamos. Lo soltamos. No quiero más ese peso. Así es. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si tú aceptas la verdad, te liberas. Sueltas ese peso. Pero el cristiano, en vez de soltar ese peso, sigue adquiriendo peso. Porque aún no ha llegado a creer totalmente en Dios. Amén. Y nunca podemos ser llevados a la verdad porque no creemos en la verdad. Así es. Seguimos leyendo. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Quiere decir que para que nuestro peso sea quitado, necesitamos permanecer en él. Amén. Y entonces, solo entonces, seremos verdaderamente Sus discípulos. hijos. Amén. Hoy se viene una clase hermosa, con conocimiento de Dios, Amén. para que Dios establezca lo que Dios quiere establecer en este lugar. Y cuando digo en este lugar, en tu propio hogar, en tu propia vida,
Amén. Amén. Y dice la palabra de Dios: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Has conocido la verdad, iglesia? Amén. Entonces ya no hay peso. Sí, sí hay peso aún. Porque estamos diciendo: muéstranos al Padre. Quiero conocer a Dios. Y cuando Dios ya se te revela, dices: ya no quiero conocer a Dios. Amén. Es un grado de dificultad que no quiero llevar. Amén. Ay, no llegamos a ese tema, hermanos. Ya casi vamos entrando en ese tema. Pero va a ser algo complicado para poderlo llevar en la verdad de Dios. Amén. Amén. Dice 33. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Han leído ese pasaje? Y han identificado que verdaderamente sus palabras eran más sabias y entendidas que las palabras que Dios les termina diciendo. ¿Verdaderamente ellos no eran esclavos de nada y de nadie? ¿O sí eran esclavos? Pero ahora vamos a ir a algo más, tal vez más difícil de entender. ¿Te has puesto a pensar que tú nunca ibas a aceptar cosas que ahora Dios te ha hecho aceptarlo? Amén. Porque tú decías: yo no soy esclavo ni del mundo ni de nadie. Pero ahora Dios te revela su verdad y dices: cuán esclavizado estaba yo. Amén. Amén. Esa es la obra de Dios. A la vuelta nos traemos una camita, un colchoncito. Se van turnando de los hermanos que quieren dormir. Y aquí enfrente la ponemos. Porque le dices al de al lado: despiértate, y te ve feo, como si no supiera que se está durmiendo. ¿Verdad que sí? A veces aquí los muy sinvergüenzas, sus ronquidos, lo hacen sentir mal. Amén. Yo no sé por qué es así. Pero Jesús mismo nos retaba y nos regañaba. Ya me fui a orar horas y ustedes no habéis podido orar ni una horita. El cansancio los ha vencido. ¿Por qué se dejan vencer por el cansancio? Pregúntenme por qué. ¿Qué? Porque no hay deseo Así es. Amén. de vencer ese cansancio para glorificar a Dios. Amén. Porque el mundo no se esfuerza para seguir a Dios. Porque no hay deseo del mundo seguir a un Dios que no conoce, pero que dice conocer. Así es. Amén. Y dice la palabra de Dios: Jesús le respondió, 33. Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Esto, cuando tú lo lees de esta manera, lo único que te hace identificar es soberbia, ¿cierto o no? Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Y tú quién eres para decirnos que somos esclavos? Así es. Yo siempre pongo este ejemplo. Pero yo no puedo creer ni pensar que solamente tu pareja pueda ver los errores de tu hijo y que tú no los veas. Así es. Porque Amén. te vuelves protector de ellos. Amén. A mi hijo no le pegues, a mi hijo no le regañes, a mi hijo no esto, a mí. ¿Qué acaso él es el único que ve los defectos de tus hijos? ¿Y tú como pareja no los ves? Y en vez de ser algo positivo, se vuelve una guerra negativa. Y destruimos la obra de Dios, Amén. la comunión con Dios. Amén. Pero digan un amén si es cierto así. Y cuando allá el papá o la mamá esté corrigiendo a los hijos, ve y métete y di: Dios, hazme entender, hazme entender, hazme entender, hazme entender. Porque si no, tú todavía ni te sale la palabra ahí. Todavía ni dices nada. Dios. Así es. Amén. Amén. Y dice la palabra de Dios: 34.
Acabo la última frase del 33 Sí, amén. con esta pregunta. ¿Cómo tú dices? ¿Cómo tú? Ese es el lenguaje de un inconverso. Así es. Que dice conocer a Dios y que dice saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Cómo tú dices seréis libres? ¿Acaso tú nos traes una verdad mejor que la que nosotros conocemos? Sí. Aunque tú no lo creas. Amén. Una verdad que tú no conocías, pero que decías estar en lo correcto. Pero cuando conoces a Dios, Dios te demuestra que tu verdad no era verdad, sino un engaño propio, formado por ti mismo. Amén. Amén. Y dice la palabra de Dios. Ahora sí vamos al siguiente versículo. 34. Jesús le respondió: es cierto. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, ¿qué? Es esclavo. Es esclavo del pecado. ¿Es verdad o mentira? ¿Verdad? ¿Cuánta gente no está riendo ahorita allá afuera? Así es. Pero se cree libre. Así es. Y si ir a la iglesia, no, qué aburrido. Desperdiciar mi tiempo. ¿Verdad que sí? Si así le tomáramos importancia a aquel que murió en la cruz, Amén. Así qué es. importante sería nuestro despertar. Porque yo me alegré con los que decían: A la a la casa de Jehová iremos. Amén. Pero estás con un hijo que te da una carota y que le dices arréglate y es sentado en su macho. Así es. Así es. Hay algo que se llama cinturón. ¿Por qué tú crees que cuando tú tomas esas actitudes mi corazón no es lastimado, verdad? ¿Soberbio? ¿Ah? Pues ahora sentirás el mismo dolor que yo siento, porque pareciera que mis palabras son burla y risa para ti. Ahora el cinturón dejará su huella y su marca. Triste de ti si ese dolor lo utiliza el diablo para traer este pensamiento y decirte en tu carota: ya ves, no te quieren, te maltratan, te odian. Cristo lleva las marcas de nuestros pecados. Así es. Amén. ¿Ah? Y el que toma por hijo lo corrige. Así es, Porque amén. si no, dice la escritura que tú eres un bastardo, un hijo no reconocido. Así es. Amén. ¿Qué tal? Amén. Amén. ¿Qué tal? No todos los que me dicen Señor, Señor. Amén. Amén. Hay hijos que verdaderamente se comportan como un verdadero, hermanos. Dice la palabra de Dios. Versículo 35. Y el esclavo no queda en la casa para... Siempre. ¿Escuchaste, joven? Esposo, esposa. ¿Por qué lo dices, hermano? ¿Por qué lo dices? Pregúntame por qué lo dices. ¿Por qué? Porque hay a veces que la esposa se siente como... Esclava. Y dice: yo esta vida ya no la quiero. Todo el tiempo, aquí y allá. Ay, qué aburrido. Llegará el tiempo que como ya no quieres. Amén. Amén. Dios nos ha libertado. Porque si hacemos las cosas siendo esclavos, aunque la palabra de Dios dice yo esclavo de Dios y de Jesucristo, sí. Pero cuando tú te conviertes a ser obediente a Dios, ya lo haces no por ser esclavo, porque primeramente Dios te ha libertado de la verdadera esclavitud. Y segundamente, ahora prefieres ser esclavo, pero por un amor propio. Es decir, la carga que sientes en tener un hogar, en vez de que te esclavice, cuando tú lo hagas por amor, lo harás sintiéndote libre y no esclavo. Así es. Es decir, yo cocino, pero no porque soy esclavo, sino porque amo cocinar para mi familia. Amén.
El hombre dice, yo aporto y soy aquí el que me rompo el lomo, pero tú ya no lo vas a sentir así. ¿Por qué? Porque ahora dirás, yo soy el que proveo. Y a veces poder dar un regalo, poder dar una dádiva a mis hijos y ver su rostro con gozo y alegría, eso me hace sentir un amor y un afecto a que hago las cosas con buena voluntad. Amén. Amén. Pero las circunstancias de lo que nos lleva a nuestro propio pensamiento es el pensamiento que ellos estaban diciendo. Nosotros esclavos. Nosotros no estamos siendo esclavos. Sí. Porque cuando tú le dices al que está al lado, le dices, ¿por qué te sientes así? Ah, otra vez ya te estás imaginando. No, es que no nos imaginamos. Es que a veces la actitud nos demuestra de cómo tú te sientes. Amén. Y que aún cuando se te acerca esa pareja para decir qué está pasando, tú le repudias. Ah, ya déjame de molestar, ya vas a empezar de nuevo. Yo y mi esposa lo dijo el miércoles. Hay una persona que con amor me dice, no te dejes engañar por el diablo. Disfruta lo que hay y lo que no hay también apréndelo a disfrutar, porque por lo que no hay te hará tropezar y te hará tener una mala actitud. Ah, yo recuerdo cuando comíamos esto en Egipto. Ay, si pudiéramos regresar nuevamente a Egipto. Ay, el Dios que nos sacó nos tiene aquí oprimidos, comiendo maná todo el tiempo. ¿Qué clase de libertad es ese Dios que predica y hace que nuestra generación muera en el desierto? Dios lo estableció, que ninguno que fue sacado, hablando de la primera generación que fue sacada de Egipto, iría y pisaría la tierra prometida. Todos murieron, desde el más grande hasta el más pequeño. Así es. La vida no es una vida victoriosa si no aprendemos a tener victoria, tal como lo dice Pablo, porque no sea que mi carrera la esté corriendo en vano. Hay muchos que terminan en la meta, pero haciendo trampa. Amén. Hay boxeadores. No, mejor utilizo otra cosa. Vino acá a mi cabeza. Hace no sé cuánto tiempo, pero un equipo de fútbol estuvo de acuerdo en que perdiera. O sea, los jugadores sabían y lo identificaron cuando estudiaron el partido, porque tuvieron oportunidades de meter gol y las fallaron, como cuando yo le pego una pelota y ni le pego. Pero estás hablando de gente experimentada, jugadores profesionales, que sabes que cuando le da, la ponen. Amén. Amén. Yo no. Me pones una pelota, yo si le doy ya fue ganancia. A esta altura. En mi juventud fui otra cosa, pero a esta altura donde ya no se practica eso en mi vida, ya no. Pero en mi juventud me quebraba hasta lo que no. Y me gustaba el fútbol. Cuando estudiaron el partido se dieron cuenta, aquí hay tranza. Ellos se dejaron ganar. Amén. Boxeadores que le encontraron yeso en los guantes tuvieron victoria, pero al final de cuentas no fue una victoria buena. No sea que en vano estemos corriendo la carrera y llegará el día donde estemos delante del trono de Dios y Dios no reconozca ninguna cosa que hicimos estando en la tierra. Ya entró a esa zona, hermanos, ya voy para allá.
Yo no sé de ustedes, pero el Espíritu de Dios nunca se apaga. Amén. Yo no sé de ustedes, pero si ustedes quieren que yo fluya así bonito, ustedes también necesitan animarme. Amén. Amén. Versículo 36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quién nos va a libertar? ¿Quién es el que nos liberta? ¿Quién es el que nos convence? El Hijo. Jesús. Jesús. Amén. ¿Necesitamos esa libertad? Sí. Versículo 37 dice: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cavidad en quién. Vosotros. Podemos llegar a aborrecer. ¿Han pasado por eso, hermanos? Han pasado, lo voy a poner en este término terrenal, mundano, pagano e infernal. Cuando tú aborreces a alguien, quiere decir que has dejado de amar. Ellos decían que su padre era Abraham. Pero más adelante, hermanos, Dios les aclara y dice: ok, está bien, les voy a creer. Pero les dice: si su padre fuese Abraham, las cosas de Abraham, ¿qué? Haría. Si tu Dios es el Dios que te ha predicado y te ha llevado a ese entendimiento, ¿qué haces desobedeciendo? Así es. Amén. Amén. Ya no lo tomes personal, porque muchas veces hasta odian a esta persona que está aquí. Y muchas veces vemos con mal ojo a un padre con autoridad. Y tú les estás enseñando a tus propios hijos a odiar a ese padre que tiene, por el tan solo hecho de que tú no te gusta su estilo y su forma de autoridad que muestra. Y no hablo de la autoridad del mundo, porque tú nunca puedes venir sin una circunstancia o motivo de venir a tratar a ordenar las cosas que tienen que ser ordenadas, por el simple hecho de que tú vienes como loco y quieres hacer algo donde no ha pasado nada. Amén. Dios no te va a juzgar por lo que no has hecho. Dios te va a juzgar por lo que has hecho. Por eso es que la letra de Jesús, la J, significa juez justo. Porque nos juzga justamente y con rectitud, basándose en las obras cometidas por ti mismo. Amén. Porque Él no quebranta la ley. Amén. 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 Él se sujeta en lo que es recto y correcto. Porque si no, no fuera justo. Así es. Un Dios soberano. Por eso digo, tú no puedes venir de la calle, del trabajo, agobiado por el mismo trabajo y venir a querer andar sujetado. No. Vas a poner orden en algo que demuestre poner orden. La misma Biblia nos establece que cuando Dios creó las cosas, todas estaban desordenadas. Y vacías, ¿cierto? Amén. Y Dios puso cada cosa en su lugar. Ordenar tu pensamiento es comenzar por lo primero. Ordenar tu vida, tu corazón, tu amor hacia un amor que proviene de Dios. Entonces eso que ha sido ordenado en ti será ordenado en los demás. Amén. Amén. Pero los que están al lado tienen que entender que si una persona se ha exigido a sí mismo para ser renovado, valora lo que ya ha sido renovado en esa persona y no abuses. Porque si Él está cambiando, tu obligación, tanto tú como esposa y como hijo, es cambiar de la misma manera. Amén. 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 Sino qué significado tenemos de tener a un Dios justo si nosotros queremos vivir en esa injusticia que para nosotros no es injusticia. Así es. Y aún vemos la justicia de Dios como injusticia.
por lo que nos pide y nos demanda. Amén. Pero procuran matarme, porque mi palabra no haya cavidad en vosotros. Versículo 38 dice: yo hablo lo que he visto. habla de lo que no ha visto. No. Dios te va a juzgar por algo que no has hecho. Tú vas y pones orden por algo que no están haciendo. Ahora entiendes Amén. que muchas veces te enojas por loca y dices tener amor, pero yo no creo que ese hombre o esa mujer están poniendo orden por algo que no han cometido. Y si es así, repréndelo. Porque tiene que haber un motivo, una circunstancia por la cual poner orden. No nomás venir y... Amén. Tiene que haber algo. Y dice la palabra de Dios: yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído de vuestro Padre. ¿Qué palabra tenía más poder? ¿Y qué persona tenía más poder para mostrarnos la verdadera verdad? ¿La de Jesús o la de los fariseos? La de Jesús. Jesús estuvo con el Padre. Jesús convivió con el Padre. Quiere decir que Jesús conocía el pensamiento, el corazón, el carácter de su Padre. Amén. Pero estos hijos, o este hijo, no es un hijo como nuestros hijos, y no es un hijo como nosotros como hijos, porque este hijo nos declara que así como mostró obediencia aquí en la tierra, la mostró en el cielo, estando al lado y cerca de Papá Dios. Amén. Y nosotros obedecemos. Y si acaso obedecemos cuando tenemos al papá o la mamá al lado, pero cuando no, ¿qué platicamos? Así ¿Lo es. digo o no lo digo? Yo acabo de decir algo. ¿Hay pena en eso? Tú de vez en cuando deberías de venir a contar un testimonio macabro. Amén. Quieres cubrir. No te quieres cubrir. Hubo pensamiento de no hacerlo. Y les dije, pude haberme escapado de no ir a prisión. Pero si le hablaba a mi mamá, no me escapaba de lo que mi mamá me iba a hacer. Así es. ¿Y cuál chulo? ¿Cuál gangsta? ¿Cuál homie? ¿Cuál barrio? Con tu mamá no. Ni barrio, ni homie, ni 9 milímetros, ni nada. Ahí lo que venga, viene. Así es. ¿O tú te vas a poner a papá? Hermano, ¿te vas a poner a tu papá? ¿Le vas a poner esto? ¿Le vas a poner a tu mamá esto? No. Si viene mi jefa, ella era la líder del barrio, punto. Y cuando yo brinqué al barrio no iban a ser 30 segundos. Mi mamá, si se reventa 15 minutos o media hora, venga. Y yo no le voy a poner. Hay un principio. Amén. Pudiera yo ser el más pero con mi... No. Amén. Amén. No se puede. Con papá Dios no. Yo lo puedo pasar, sí, pero papá Dios no. No se merece esto. Amén. No se merece que andemos por el mundo a decir, yo conozco a Dios y sé cuál es la voluntad de Dios. Si Dios nos corrige, es decir, sí. Porque lo que Dios quería hacer aquí era corregirlos para mantenerlos ignorantes, para llevarlos a la verdad. Amén. Pero les dijo, no hay cavidad de mi palabra en ustedes. Así es. Amén. Por esta palabra ustedes me quieren matar. Así es. Llegará el momento de que no se quedará viendo un video de alguien donde el hijo mató al papá o a la mamá, donde se volverá realidad la vida de otros en ti. Por eso tú crees que no es algo sabio donde Dios estableció, instruye al niño en su camino. Hay hijos que se levantan con los padres y aún los odian tanto que los matan. Por eso
Yo dije, yo si mi mamá, mi jefecita, hermano, yo pudiera ser el gangster más gangster, el tatuado más tatuado, el de aretes, el esto, que ando con mis homies así, bien picudote, pero con mi mamá. Y lo he contado una o dos veces. Cuando yo tuve dos o tres ocasiones a la que ahora es mi esposa, y me dio pena, hermanos, porque cuando mi mamá hablaba, y se le contestaba. Amén. Y dos que tres veces yo no le podía decir hasta que tenía yo allá que me decía, ¿qué estás haciendo, hijo? Y como ella pensaba que estaba solo, en ese momento me decía, David, trae tu Biblia. Y yo le decía, espérame tantito. Y me puse a orar, ¿cierto? Y ella ahí como diciendo, yo no. ¿Y yo qué? Pues la jefa es la jefa. Amén. La verdad, hermanos, y no miento, me ponía a orar. Y oraba y agarraba la Biblia, y cuando agarraba la Biblia mi mamá la agarraba y la agarraba y la agarraba y hablaba y hablaba y hablaba, y yo estaba ahí. Y me acuerdo cuando mi esposa 2 o 3 veces por ahí me dijo, hijo de mami. Amén. Es que no puedes hacer eso. Amén. Cuando hablas con rectitud, sí hablarlo. Cuando hablas la verdad es para todos. Sea mamá, papá, hermanos, primos, sobrinos, para todos. Ahí Dios te ha dado la autoridad de sobrepasar su propia autoridad. Pero cuando viene corrección por algo malo que estás haciendo, tu palabra no tiene autoridad. Tiene más autoridad la palabra de la persona que está tratando de corregirte, y a ti te toca escuchar y hacer algo respecto a eso. Amén. 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 Dios nos habla para hacer algo en nuestra vida, corrige para llevarnos a buen camino. Él es el pastor que nos guía y nos enseña. Esa es la verdad, hermanos. Entonces ahí no podemos apelar nada. Amén. Pero cuando se trata de decir y enseñar la verdad, tenemos que hablarla con quien sea, porque esa autoridad nos las ha dado Dios. Amén. Es la verdad, hermanos. Es la verdad. ¿Seguimos? Amén. 20 minutitos más, hermanos. Seguimos, 20 minutitos más. Cuando yo no predico, escuchen bien esto, hermanos. Cuando yo no predico y enseño el verdadero evangelio, me condeno a mí mismo y condeno a los demás. Dios no quiere a religiosos. Dios quiere una iglesia convertida y sujetada a Él para enseñar a otros. Amén. Por eso, hermanos, yo les pido con todo respeto, cuando es algo recto y justo, el que tiene la autoridad es el que está hablando la verdad de Dios, y a nosotros nos toca escuchar. Cuando la corrección viene por algo lógico y coherente, al hijo le toca escuchar y obedecer. Amén. Y si no, si estamos haciendo cosas importantes, decir, ve para allá, quieres dormirte, ve y duérmete en el carro, y sé verdaderamente lo que eres, y muéstranos a todos, porque aún de ese ejemplo todos podemos aprender. Amén. Porque Jesús aquí nos está poniendo como ejemplos a los religiosos, Así es. y aún nos toca aprender de ellos, Amén. de que sus actos no los debemos de tener ninguno de nosotros. Amén. Para que vayamos aclarando el pensamiento, si no seríamos unos inconversos que no tenemos uso de razonamiento en nada, que seguimos diciendo malo a lo bueno y a lo malo le llamamos muy bonito. Así Amén. es. Amén. Y dice la palabra de Dios, Mateo 23. Evangelio de Mateo 23, hermanos. Mateo 23. Amén. Dice la palabra de Dios, dice, versículo 16.
comercial, ¿verdad, hermanos? Dice la palabra de Dios, dice, ay de vosotros, guías. Ciegos. Perdí. Ay de vosotros, Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por oro del templo, es deudor. Aquí nos va a enseñar una lección muy buena, Dios. Amén. Amén. Muy buena. Versículo 23, para no leer todo. Versículo 23 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezman diezmáis la mente y el anhelo y el que Comino. y dejas lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia Y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Quiere decir que si Dios nos enseña toda su buena voluntad, no podemos ser excelentes para unas cosas y para otras no. Amén, amén. Es decir, yo vengo a la casa de Dios y soy un aleluya, gloria a Dios, amén. Y allá en el barrio Soy lo que soy. y allá en la casa nunca aprendes el puesto y el lugar que a ti te corresponde. Así es. Y el hijo aquí y allá y en la escuela. Amén. Queremos conocer la verdad y la verdad nos hará libres. No podemos hacer unas cosas y las otras no. Así es. Guía de ciegos. No podemos decir estamos en la luz y nuestra vida sigue siendo como si estuviéramos ciegos. Amén. Si quieres, amor, dile que vaya allá para que no esté en el sol si es que se metió en el carro. Porque se me olvidó estar el sol. Amén. Seguimos. Amén. Dice el versículo 30. Dice Mateo. Amén. 23. Se me cambió aquí la hoja. ¿Sí estaba yo bien leyendo ahí, hermanos? Sí. Mateo 23. 23, leemos el 23. Ya lo leímos ese, ¿verdad? Así es. Vamos a seguir leyendo. Dice, guías de ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de ¿qué? De robo y de injusticia. ¿Lo explico o seguimos leyendo mejor, hermanos, para acabar? Fariseo ciego, limpia primeramente lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Aquí viene algo, hermanos, que está en mi corazón. Y Jesús fue muy criticado por estos religiosos, como tú y yo somos criticados allá afuera. Por no mencionar los que ya estamos aquí adentro, ¿verdad? Porque muchas veces también recibimos crítica. Pero Jesús fue criticado porque decía que convivía y comía con pecadores. Ellos no se contaminaban. Pero ¿cómo vas a restaurar al quebrantado? ¿Cómo vas a sanar al enfermo? Amén. Eso lo vamos a ver ahorita en el discipulado, hermanos. Pero ¿cómo no vamos a tener que convivir por un propósito bueno? Amén. Es decir, la única convivencia que nosotros tenemos como hijos de Dios es ir allá al mundo para rescatar a todos los que no conocen de Cristo. Amén. Cristo, una vez que levantó a los que decidieron seguirlo, ya no es que convivía más con pecadores, aunque técnicamente lo seguimos siendo. Pero Dios convivía con gente que ya creía y pensaba como Él. ¿Está conmigo? Es decir, Él nunca tuvo que dejar la área o la zona donde Él estaba, porque Él ya había hecho el trabajo, pero no le quitaba la responsabilidad de seguir predicando a otros pecadores.
Mientras tanto, los fariseos amaban las primeras señales. Se ponían túnicas más Así es, largas amén. y disfrutaban que en las plazas los besaran y les llamaran Padre. Así es. Y Dios dijo: no llames a nadie Padre, porque solamente hay uno, y está en el cielo. Amén. ¿Se ve la diferencia entre una y otra cosa? Amén. ¿Tiene que ver con la voluntad de Dios? Claro. Amén. Amén. Dios tiene que convivir con nosotros los pecadores, pero una vez que Dios nos restaura, nos santifica y nos trae a la verdad para ya no ser más esclavos de la mentira, mientras ellos querían seguir atados a su mismo engaño y nunca pudo hacer la obra en ellos. No corramos la carrera en vano, hermanos, porque podemos escuchar estos mensajes, pero si no creemos en estos mensajes o en la palabra de Dios, seremos ciegos. Ciegos. Amén. Amén. Hipócritas. Amén. Seguimos leyendo, hermanos. 23, 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Amén. Gloria a Dios. Así también vosotros, por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de ¿qué? Hipocresía e Iniquidad. Esa es una verdad, hermanos, que deberíamos de tomar como ejemplo a los de allá afuera. Pero hoy quiero que hagamos conciencia más nosotros que estamos aquí adentro. Porque ya no nos va a dar tiempo volvernos a Gálatas, hermanos, pero esa es la realidad que estaba viviendo aquella iglesia o aquellos hermanos, donde uno de los mejores apóstoles que sanó con su propia sombra, nomás por pasar así, Amén. sanó. Amén. Pero después ves que ese que sanó con su sombra Se desvió. Amén. Se dejó por estaba siendo engañado por aquellos hermanos infiltrados. Amén. Ese hombre que cuando dijo voy a ir allá a mi azotea, a mi techo, a orar, y tuvo una visión. Y Dios se le presentó y le dijo: Pedro, ten, come. Y él le dice: Señor, no puedo. Porque ninguna cosa inmunda, escuchen eso, ninguna cosa inmunda he comido, he probado, he hecho. Y por acá haciendo algo que no debería de hacer. Y Dios le dice: no llames inmundo a lo que yo he santificado. Mientras ellos lo criticaban, con pecadores convive y come. No llames inmundo lo que Dios ya santificó. ¿No te das cuenta que cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, sí somos pecadores, pero santificados por la sangre de Cristo? Amén. ¿No duermen? ¿Tienes sueño? Amén. Amén. No podemos seguir en ese escarnio mental, Así es. Amén. en esa falta de criterio espiritual. No podemos tomar como menos las cosas de Dios. Amén. Así es. Amén. Porque si no, luego volvemos allá en la casa y en vez de ser una casa evangélica, llena de paz de Dios, es como si estuviera la tercera guerra mundial en nuestra propia casa. Así es. Amén. Y el inconverso hasta tiene mejor vida. Amén. Así es. Porque ya sacó a la nietecita, ya sacó a la hija, y de repente podemos llegar a opinar: ay no, creo que la que tuvo el bebé fue la señora y no la hija.
Porque la señora la ve, la cuida, la cambia, sube la carriola, baja la carriola y la hija no hace nada. Bueno, entonces, como ya tuviste una visión de Dios, ve y enséñalo en la iglesia. Pero no caigas en el error de que tú seas como esa persona. Amén. Amén. Es decir, Dios nos está hablando de los errores de ellos, pero para no caer en los mismos errores, sino para seguir el ejemplo de Jesús, la enseñanza de Jesús. Amén. Así es. Dice la palabra de Dios, dice, versículo 29, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis, escuche, esto es algo tremendo. Dice, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Espero que Dios los lleve a algo, a un recuerdo pasado. Espero que Dios nos ponga en esa estancia de lo que está hablando Dios ahorita en este momento. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. ¿Qué es lo que hacían estos hermanos? Que iban a las tumbas de aquellos hombres de Dios, las limpiaban, les ponían altares bonitos, las adornaban. ¿Y de qué sirve? Así es, amén. Porque ni por ver esas vidas renovadas como profetas de Dios hacían caso a la profecía. Amén. Así es. Amén. Amén. Ni por eso. Y luego todavía elevan aún más el pensamiento. Y dice, y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos, que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas, sus padres, sus descendientes, aunque ellos técnicamente no fueron, venían de descendencia que odió a los profetas. El pecado estaba en ellos. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Y vean las palabras hermosas de Dios. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Y si vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 4, las mismas palabras que dice aquí Jesús, con estas mismas palabras, el profeta Juan el Bautista, porque fue el último profeta. Amén. Amén. Después de 40 y tantos miles de años que no había profeta, él fue el último profeta. Amén. Cuando ellos se acercan ahí delante de aquel Juan Bautista que predicaba y clamaba a Dios, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado, vienen estos fariseos, se acercan para susurrar, murmurar y llevar el chisme a los líderes religiosos, y estas mismas palabras, hermanos, les dice el apóstol Juan el Bautista. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuándo vas a utilizar el lenguaje de Dios? Amén. Así es. No, yo sí voy a ser siervo de Dios, pero no voy a adoptar las expresiones de mi pastor. Así es. No puedes seguir porque aún el mismo lenguaje que utilizaban los cristianos los delató delante de la gente que no solía hablar de esa manera. ¿Ven? La diferencia entre el ego personal y ser humildes y adoptar lo que tiene que ser adoptado para enseñarnos a nosotros mismos de parte de Dios. Así es.